Problema de equilibrio de partículas en el espacio. ¿Sí? La ecuación que tendría que usar es la misma ecuación proveniente de la segunda ley de Newton, ¿sí? Que me dice que la suma de fuerzas aplicadas a la partícula, si la partícula está en equilibrio, debe ser igual a 0. ¿Sí? Sin embargo, como en este caso mis fuerzas son tridimensionales, eso significa que esta ecuación va a ser equivalente a 3 ecuaciones. Uno va a ser que la suma de fuerzas en X sea igual a 0. Otra ecuación va a ser que la suma de fuerzas en Y sea igual a 0. Y otra ecuación va a ser que la suma de fuerzas en Z sea igual a 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí la partícula que voy a aplicar mi ecuación de equilibrio seguramente va a ser esta, la partícula A. ¿Sí? Y en esa partícula A, creo que se trata que tengo cables. Dice, un contenedor de peso W está suspendido de un anillo en A, al cual se añaden los cables A y AE. Si hay cables, eso significa que forzosamente sé que mi fuerza tiene esta dirección. Déjenme llamar esta fuerza la fuerza FAC, indicando que es el vector. La magnitud de esa fuerza la voy a llamar FAC, pero sin el signo de vector. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esto también me dicen que A es otro cable. Entonces significa que aquí tendría otra fuerza que sería FAE. Y forzosamente tendría que ser ese sentido. Ahora, me dice además que una fuerza P se aplica al extremo F de un tercer cable que pasa de una polea en B y a través del anillo A. Y que está unido, y además está unido a un soporte en D. ¿Sí? A un soporte en D. Ok. Entonces, ¿qué tengo? Que tengo aquí una cosa importante, quizás sea un poquito, vamos a decir, espero que su experiencia trabajando quizás en la física del día a día, ustedes sepan que si aquí tengo una fuerza P que cuelga de esta polea, entonces esta fuerza debe ser forzosamente, debe tener el mismo valor. Esa fuerza P vendría siendo la fuerza que va de A a B. ¿Ok? ¿Sí? Dejen ponerlo así. ¿Está claro? Bueno, ok. Y además dice que está también añadida a un soporte en D. Significa que aquí tengo todavía otra fuerza más. ¿Sí? Que sería la fuerza AD. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, dice, sabiendo que W es igual a 1000 newtons, determine la magnitud de P. Me dice, y si ustedes se fijan, dice, sugerencia, la tensión es la misma en todas las porciones del cable, de este cable, P, B, A, no sé qué diga aquí, déjame poner, aquí ver, F, dice F, ¿cuál es F? Ah, porque es F, F, B, A, D, o sea, eso se los dan como sugerencia, como si... Nuevamente, si ustedes han trabajado alguna vez con poleas, sabrían que la fuerza en ambos lados de la polea, si la polea está en equilibrio, deben ser iguales. ¿Ok? Bueno, eso es lo que respecta al problema D. ¿Sí? Dice, sabiendo que la tensión en el cable AC del sistema descrito en el problema 2.123 es 150 newtons, determine la magnitud de la fuerza P y el peso del contenedor. ¿Sí? Entonces el que quiero resolver es el problema el 124. Entonces allí me dice que saben ustedes que la magnitud de la fuerza AC es igual a 150 newtons. ¿Sí? ¿Ok? Entonces me pide que determine la magnitud de la fuerza P y el peso W. Ah, caray, esto no me gusta mucho. Déjenme decirles por qué. ¿Cuántas incógnitas tendría al formular mis ecuaciones?
No, pero también W. Sí, por eso 3. No, tenemos es de 1000. No, pero acá ya tenemos. Pero acá ya me dicen que el peso W también es incógnita. A ver, vamos a ver el primero, el de 123. Si fuera el 123, ¿qué me dan? Me dicen que conozco el peso W, pero 4 incógnitas. A ver, un contenedor de peso W se suspende del anillo A, al cual se aplican los cables A, C y AE. Una fuerza P se aplica al extremo F de un tercer cable que pasa sobre una polea en B y a través de un anillo A y está un anillo. Ok. Discúlpeme, aquí me faltó, es una parte importante, me faltó, déjeme hacerlo más pequeño, ¿sí? Es igual. ¿Qué significa esto? Significa que también esta fuerza FD es la misma fuerza P. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Déjeme, ahorita le cambio otra vez, estaba en 115, porque si no mi figura se descentra. ¿Sí? Entonces, pero sí voy a hacer el 124. ¿Está claro? Entonces, quedamos, o sea, mi preocupación era que de pronto iba a tener más incógnitas que ecuaciones, y eso no me gustaba. ¿Sí? Pero el problema es que la clave estaba exactamente en esta. ¿Sí? Que el cable es un solo cable que va de aquí, acá, aquí y acá. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos a hacer el problema 124. ¿Sí? El problema 124 me dice que esto es el valor. Y entonces me pide que calcule cuánto es la magnitud de la fuerza P. Seguramente, bueno, no me dice, pero me pide que calcule también la magnitud de W. Déjame ponerlo aquí. Poner también aquí la fuerza W, que sería el peso de lo que está colgando. ¿Ok? Pero tendría también como incógnitas, si ustedes se fijan, tendría como incógnitas la fuerza AE. Esa sería la magnitud de la fuerza AE. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, esas serían mis 3 incógnitas, que corresponden a las 3 ecuaciones que voy a resolver. ¿Sí? Ahora, una parte importante que va a aparecer aquí es que aquí voy a tener que usar el concepto de vectores de posición y vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, déjeme calcular primeramente cuáles serían los vectores de posición del punto C respecto de A, del punto B respecto de A, del punto E respecto de A y del punto D respecto de A. La figura les puede parecer un poquito complicada, no es mucho. Dense cuenta que aquí está mi origen de mi sistema coordenado. ¿Sí? Mi eje X es hacia acá, este es mi eje X. Mi eje Y es hacia acá. Y mi eje Z, perdón, aquí me equivoqué. Este es mi eje Y y este es mi eje Z. Dense cuenta que es un sistema coordenado de derechas. Aquí eso no importaría tanto, porque no voy a usar producto vectorial. ¿Sí? Sin embargo, eso es importante porque en ocasiones se les hace un poquito difícil calcular los vectores de posición. ¿Sí? Entonces, déjenme explicarles cómo lo haría. ¿Con cuál quieren que empiece? Vamos a empezar por el vector de posición de C respecto de A. Primero, dense cuenta que el punto A está sobre el eje Y. ¿Está claro? Eso sí queda claro. El punto C, ¿dónde estaría? El punto C estaría en el plano YZ. ¿Sí se dan cuenta? Está en el plano YZ. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el vector de posición de C respecto de A, ese vector de posición de C respecto de A vendría siendo como el vector que va de este punto a este punto. Es como si de pronto ustedes dijeran, en lugar de que mi origen estuviera aquí, ahora supongo que está acá, que quiero calcular este vector. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que ese vector únicamente tendría componente en Y y en Z. ¿Sí? En X no tendría componente. Entonces sería 0Y. Y después me quedaría en Y. ¿Cuál sería su componente? Sería esta distancia, que es 1.6 metros. ¿Sí? Más
1.6J, ¿sí? Y después me quedaría más 1.2K. Esto sería metros. No, porque estoy calculando el vector de posición de C respecto de A. Entonces, date cuenta que C está por arriba de A. Y si está por arriba de A, está en la dirección positiva del eje Y. ¿Sí? Nuevamente, yo reconozco que la primera vez que se enfrentan a este tipo de diagramas, da la impresión de que están en otro mundo. ¿Ok? A menos de que hayan tenido experiencia, por ejemplo, armando Legos. O armando, por ejemplo, en mis tiempos era muy común mecanos, partes metálicas. Y después pasaron Legos. ¿Sí? Usualmente los planos de Lego están tridimensionales. Y eso representa una buena opción para que ustedes desde antes de entrar a siquiera secundaria vayan desarrollando ese tipo de habilidades geométricas. ¿Ok? Pero sospecho por la cara que tienen que ninguno tuvo esa opción. ¿Sí? Entonces, pero sí nos estamos entendiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, si nos estamos entendiendo, entonces me van a poder decir cuál sería el vector de posición. Vamos a empezar por otro que sea sencillo. Vamos a decir, el vector de posición, no sé si sea sencillo, de B respecto de A. ¿Sí? Dense cuenta que el punto B está a lo largo del eje X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto sería. El vector de la componente a lo largo del eje X sería ¿cuánto? 0.78. ¿Y positivo o negativo? Negativo. Ok. Menos 0.78 en I. Después, en J, nuevamente dense cuenta que B está en el plano XZ. Entonces, en J sería más 1.6J. Porque el punto B está por arriba del punto A. ¿Ok? Y ahora, en Z sería 0. ¿Sí? ¿Ok? Más 0 en K. Y esto sería metros. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo vimos que J tiene el valor de 1.6? Porque esta distancia que me dicen. Esta distancia, acuérdense que este sería el plano XZ. Y me dice que el punto A está a lo largo del eje Y y debajo del origen una distancia de 1.6 metros. ¿Por qué qué? ¿Por qué K vale 0? Porque date cuenta que B está a lo largo del eje Y. X, perdón. Y el punto A está a lo largo del eje Y. No tiene componentes en Z. Este vector de posición no tendría componentes en Z. ¿Sí? Ok, vamos a decir, ¿cuáles serían las coordenadas? Si lo quiero poner, también otra cosa que podría ser serían las coordenadas de este punto con respecto al origen. Las coordenadas de este punto serían 0 en X, menos 1.6 en J y 0 en K. ¿Sí? A lo mejor eso me conviene más. ¿Cuántas serían las coordenadas de este punto? Las coordenadas de este punto serían menos 0.78, 0 en J y en K también serían 0. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que entonces, vamos a decir, podría hacerlo de la siguiente forma. Esto me diría que el vector de posición de B respecto al origen vendría siendo igual a menos 0.78 en I. Y el otro resultado me daría que el vector de posición de A respecto al origen sería menos 1.6 J. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el vector de posición de B respecto de A vendría siendo igual al vector de posición de B respecto de O. Creo que sería menos el vector de posición de A respecto de O. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que me quedaría menos 0.78i más 1.6j. ¿Ok? Esta sería otra forma de que podrían calcular sus vectores, los vectores que estoy buscando. ¿Cuál les parece más sencilla? ¿Que primero encuentre las coordenadas? Pues no hay mucha diferencia, pues, en una de ellas. Una vez que tienen práctica, hacer eso es mucho más sencillo, pienso yo. Porque aquí primero tengo que encontrar las coordenadas y después encontrar la resta de vectores. ¿Sí? ¿Ok? Sí, de A respecto
Ah, sí, sí, sí. Sí. Ok, bueno. Entonces ahora, ¿cuáles me faltan? Me falta el vector de posición de E respecto de A. Vamos a ver, el vector de posición de E respecto de A, dense cuenta que está, quizás aquí no quede muy claro, pero es evidente que está en el plano ZX. ¿Sí? ¿Ok? Que la componente X, la coordenada X sería menos 0.4 y la coordenada Z vendría siendo menos 0.86. ¿Está claro? Son menos porque está en el lado negativo tanto del eje X como del eje Z. Entonces el vector de posición de E respecto de A vendría siendo menos 0.4 en Y, después me quedaría más 1.6 en J y después menos 0.86 en K, y esto sería metros. ¿Cuál me falta? D respecto de A. R de D respecto de A. Y R de D respecto de A, vamos a ver qué quedaría. Primero vamos a tratar de indicar dónde está el punto D. Nuevamente, me dice que el punto D está a lo largo en el plano XZ. O sea, creo que todos los puntos están en el plano XZ. Todos los apoyos. Es como si fuera el techo. ¿Sí? Y entonces me quedaría la coordenada X vendría siendo 1.3 en Y, la coordenada Y sería 1.6 en J y la coordenada en Z sería más 0.4 en K, y esto sería metros. ¿Ok? Es este de aquí. Por eso esta sería la coordenada X del punto, 0.4. ¿Sí? Que es esta misma de aquí. ¿Ok? ¿Está clara? Bueno, ahora, ¿por qué se imagina que necesité calcular esos vectores de posición? ¿O qué es lo que voy a hacer a continuación? No, a los ángulos sería algo muy complicado. Y después de calculo las magnitudes, ¿qué haría? Vectores unitarios. ¿En qué direcciones? Pues precisamente en esas direcciones. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer va a ser calcular un vector unitario de C respecto de A, diciendo que este es el vector R de C respecto de A entre su magnitud, la magnitud del vector R de C respecto de A. Esto sería unitario. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que a la hora que escriba, por ejemplo, la fuerza F aquí cuál tengo, FAC, mi fuerza FAC, va a ser la magnitud FAC por el vector unitario de C respecto de A. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué sería la magnitud? ¿Mandé? ¿Por qué sería la magnitud? ¿Por qué esto sería la magnitud? Bueno, porque forzosamente, vamos a decir, si mi cable originalmente está así, no puede ejercer fuerza en esta dirección o en esta otra. Tiene que ser forzosamente la dirección precisamente del cable. Y la dirección del cable está dado por el vector de posición y va a estar dado también por el vector unitario. ¿Está claro? Es decir, imagínense que de pronto, no traigo, pero imagínense que traía un mecate y que tú lo soportaras un extremo y yo soportara un extremo. Entonces la fuerza que yo podría ejercer sobre ti, forzosamente tendría que tener la dirección del mecate. O sea, no podría decir, mi mecate está aquí, yo estoy aplicando una fuerza de este lado. ¿Está claro? ¿Sí? Yo creo que es sentido común. ¿Sí? ¿Ok? Esto es similar, por ejemplo, a la proyección de... Sí, es totalmente semejante, solo que en el plano puedo hacerlo usando ángulos. Quizás por eso él sugirió que buscáramos ángulos. En el espacio no es lo más conveniente. De hecho, en sus apuntes también mencionó una forma de hacerlo con ángulos. Pero en el plano, quizás no en el espacio. Creo que tengo un ejemplo resuelto espacialmente y seguramente hago esto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, podría hacerlo calculando ángulos, pero sería, vamos a decir, un dolor en salvarse a la parte. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Necesito su ayuda porque esto va muy despacio.
Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cómo calcularía la magnitud de este vector? Acuérdense que tendría la raíz cuadrada del producto escalar por sí mismo, pero yo espero que me lo puedan hacer más rápido. Y después... Ok. 2. ¿Es 2 exactamente? Sí, exactamente 2 sumas. Entonces, esto me quedaría 1.6J, le voy a quitar el 0, más 1.2K dividido entre 2. Sí. Ok, entonces esto me quedaría igual a 0.8I J más 0.6K. Ok, es lo mismo que voy a hacer en los demás casos. ¿Les parece bien? Entonces vamos a ver. Me quedaría que el vector de posición de B respecto de A, el vector unitario, vendría siendo el vector de posición de B respecto de A dividido entre su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud del vector? 1.78. 1.78. Entonces me quedaría menos 0.78 en I más 1.6J. Y vamos a ver cuánto me dan eso. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me daría la división de una vez? ¿Mande? Menos .42. ¿Cerrado? ¿Cerrado? 13 en I. Y después el otro, ¿cuánto me daría? 0.89, ¿qué? 8. ¿Hago otra cifra más? 7 en J. Ok. Vamos ahora. El vector de posición de E respecto de A. Perdón, el vector unitario sería el vector de posición de E respecto de A entre su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud de ese vector? 1.8627. Ok. 1.8627. Entonces me quedaría menos 0.4 en I más 1.6 en J menos 0.86K. Les pido por favor que chequen, doble chequen el resultado. Si alguien me lo da, alguien más que me diga si es correcto. Menos punto 21, ¿qué más? 21.4. ¿Otra más? 7. 7 en I. La siguiente. .876. ¿Otra más? 2. ¿Y la siguiente? Menos 46, 41. 8. 46, 48. Ok. ¿Alguien más corrobora eso? A mí me lleva 46, pero es que ya es porque lo redondeamos el denominador. Es que yo sé, usé todos los decimales. Sí, entonces sí está correcto. ¿Está bien? La de, sí. Bueno, ok. Bueno, finalmente me falta el vector unitario de D respecto de A. ¿Ok? Y ese vector unitario sería el vector de posición de D respecto de A dividido entre su magnitud. ¿Ok? ¿Y la magnitud cuánto me da? 2.170. ¿Está correcto? Aquí me quedaría 1.3i más 1.6j más 0.4k. ¿Ok? ¿Y cómo me quedarían mis componentes? Dígame. ¿Cuánto? ¿Punto 59 cerrado? 90 en I. ¿En J? Punto 73, 72 en J y en K. Punto 1843. ¿Cuánto? Punto 1843 en K. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es precisamente esto que está aquí. Voy a escribir todas mis ecuaciones. F de B respecto de A va a ser la magnitud de la fuerza por el vector unitario de B respecto de A. Después, F de E respecto de A va a ser la magnitud de la fuerza, F de EA, por el vector unitario de E respecto de A. ¿Qué pasó, muchachos? F de D respecto de A va a ser la magnitud, es decir, dése cuenta que uso el mismo símbolo, solo que sin flecha, para indicar que es la magnitud, y aquí por el vector unitario de D respecto de A. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? Viene el último, en el K me dio 0.200. A ver, aquí me dicen que esto no... Me puso 0.46.
Entonces, a ver, aquí aparentemente tengo un problema. No, está bien. ¿Mande? Cambia milésimas. Pero aquí no me dice que cambie milésima, me dice que es punto 21 y tantos. Esto no son milésimas. A mí, aquí me dicen que esto es 0.2119. ¿Alguien puede corroborar cuál resultado está correcto? Es que ahí es 0.1. Muchachos, no les voy a enseñar cómo calcular, usar sus calculadoras. Está bien lo que está ahí, profe. Punto 4 entre 2.170. Sí, está bien. Nuevamente, muchachos, sí. Si no saben obtener ese resultado de sus calculadoras, necesitan un curso fuerte, rápido de cómo usarlas. Pero yo no se los voy a dar. ¿Ok? ¿Ok? Es nada más por el 6. Ah, ok. Bueno, entonces aquí, pero aquí es 0.4. Es que no es 6, sino es K. ¿Sí? Es este. ¿Ok? ¿Sí? Aquí lo estaba también 0.4K. Ok, bueno, entonces ya está eso. Me falta nada más, dense cuenta, me faltaría el peso el peso W. El peso W no hay problema. Sé que el peso W va a ser hacia abajo. Entonces me quedaría que W, escrito como vendría siendo el peso W, vamos a ponerle aquí menos, para indicar que W tendría que ser positivo, J. ¿Está clara? ¿Sí? ¿Está clara? Entonces, lo que debo esperar es que W me salga positivo. ¿Sí? Porque si me sale negativo, ¿qué significaría? Que esto en lugar de pesar y que jale el punto A, lo empuja el punto A hacia arriba, cosa que es físicamente imposible. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ahora vamos a formular las ecuaciones. Mis ecuaciones vendrían siendo, vamos a ver qué serían. Vamos a ser cuidadosos. FAC está bien. FBA es P, si ustedes se fijan. Déjenme sustituirlo. Va a ser P. ¿Ok? FEA, sí está bien. Pero FDA va a ser también P. ¿Se acuerdan? Porque quedamos que esto era, déjenme ponerlo aquí en negro. Quedamos que este era un mismo cable. Que va de aquí, acá, acá y acá. Es el mismo cable. Entonces, las fuerzas son iguales en esos cables. Después, cuando vean un poquito más adelante, se van a dar cuenta que eso solo es cierto si es que, por ejemplo, estas poleas son de inercia despreciable, es decir, que son muy pequeñitas. ¿Sí? Eso lo van a aprender si es que llegan a dinámica del cuerpo rígido. ¿Ok? No les estoy diciendo que no espero que lleguen, sino estoy diciendo cuando lleguen a ese curso van a darse cuenta de que esa situación. ¿Ok? Aquí es estática, entonces aquí no hay problema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces, mi ecuación sería que la suma de todas esas fuerzas debe ser igual a 0. Déjeme ponerla. Entonces, déjeme primero ponerla que FAC por U de C respecto de A más P por U de B respecto de A más F de E respecto de A por U de E respecto de A, y después me quedaría más P por U de D respecto de A, menos W por J va a ser igual al vector 0. Hay mucho ruido, muchachos, ¿sí? Y cuando hay mucho ruido no puedo dar clases. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a sustituir simplemente mis vectores unitarios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esta ecuación vectorial me va a producir un sistema de 3 ecuaciones escalares con 3 incógnitas. Y ya está claro cuáles son mis incógnitas. Por ejemplo, en el problema 224, que es el que quiero resolver, me dice que la tensión en el cable AC, o sea, conozco cuánto vale esto. Esto es conocido. Para el problema 224, esto es conocido. Y FAC es igual a 150 newtons. Es lo que me dice. Entonces, ¿cuáles serían mis incógnitas? Mis incógnitas serían P, la fuerza FA y el peso de la cubeta.
¿Mande? ¿Por qué puse qué? Aquí. Porque acuérdense que comentamos que estos tramos que puse en negro es la misma correa. Y si ustedes se fijan aquí, ¿qué dice en inglés? Dice que es una sugerencia. Pues es una sugerencia porque supone que quizás a este nivel sea algo que todavía sea un poquito difícil de entender, ¿sí? Pero es cierto, la tensión es la misma en todas las porciones del cable, de este cable. Es este cable que va de aquí a acá, da vuelta y va de vuelta. Entonces eso significa que esta fuerza P es la misma que aparece aquí y la misma que aparece acá. ¿Ok? Entonces por eso sustituí P en eso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, todavía lo voy a dejar así tal cual, pero ya sé que es conocido. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría FAC por UAC. Y esto sería por 0.8I, por 0.8J, perdón, más 0.6K. ¿Sí? Déjeme aprovechar esto, déjeme juntar estos dos en una sola. Me quedaría más P por la suma de estos dos vectores. ¿Sí? La suma sería este vector y este vector. Entonces vamos a hacer la suma de esos. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo uso de las propiedades que les había enseñado. Que estos dos términos los puedo escribir, vamos a decir, déjenme escribirlo. Sería P que multiplica U de B respecto de A más U de D respecto de A. Entonces voy a sumar esos dos vectores. Entonces díganme, si sumo estos dos vectores, mi componente I, ¿cuánto me da? La suma de estas componentes. Punto 1777. Positivo. Punto 1767. ¿Sí? 77. 77. Ok. En I. En los componentes en J sería este más este. 1. ¿Qué? 1.6359. 63,59 en J. ¿Ok? Y el otro vendría siendo este, porque no tiene componente. Me quedaría más 0.1843 en K. ¿Ok? Después voy a sustituir FEA. Me quedaría FEA y tendría por el vector unitario UEA, que es este. Me quedaría menos 0.2147 en I más 0.862 en J menos 0.4648 en K. Y finalmente tendría que poner menos W en J. Y esto sería igual al vector 0. Y el vector 0 podría ponerlo, decir que es 0 en I más 0 en J más 0 en K. ¿Sí? Entonces, mis ecuaciones escalares vendrían siendo las siguientes. Y déjenme pasar esto del otro lado, porque esto al final de cuentas lo conozco. Es más, dejen hacerlo. 150 por 0.8, esto me quedaría igual a 120J más 90 en K. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver qué me quedaría. Me quedaría voy a calcular las ecuaciones escalares resultantes, es decir, voy a calcular cuánto es la suma de estos en I y lo voy a igualar a 0. Aquí no tengo componentes en I, aquí sí tengo la primera componente en I. Me quedaría 0.1717 en P. Después menos 0.2147 en FEA. Aquí no tengo. Y esto sería igual a 0. Dense cuenta, a propósito el sistema está hecho para que no me cueste mucho trabajo resolverlo. ¿Sí? Bueno, eso va a ser tema de álgebra lineal. Pero ahorita vamos a tenerlo que resolver con sus conocimientos de preparatoria. Componentes en J. Aquí tengo, pero eso lo voy a pasar del otro lado. Me quedaría menos 120, porque lo paso del otro lado. Y aquí me quedaría 0.1659, perdón, discúlpenme, 1.6359 P más 0.8762 por F de EA menos W igual a esto. Y después componentes en K, que de este lado me quedaría menos 90. Son newtons, acuérdense que esto es newtons. ¿Sí? ¿Y qué tendría? Me quedaría
0.1843 P menos 0.8762 en F de EA. ¿Ok? ¿Sí? No, W no tengo nada porque es en K. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dense cuenta, puedo resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas independientemente del resto. Una forma muy sencilla sería... Una pregunta, ¿qué no hay cuando ponen punto 1843B, no sería menos 4686? Y aquí me equivoqué, gracias. Aquí me equivoqué. Esto vendría siendo esta componente. 46, 46, 48. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si calculo P en términos de F de A, ¿cuánto me daría? Me daría más 0.2147 entre 0.1777 de F de EA. ¿Cuánto me da esto? Después, en las siguientes clases les voy a enseñar cómo resolver esto de manera sistemática. Aquí el sistema se presta para que haga esto, que escriba P en términos de F de A, sustituya acá. ¿Cuánto? ¿Cerrado? 0. 1.2082 F de EA. Entonces déjenme sustituirlo acá. Esto me daría 0.1843 por 1.2082 de F de EA menos 0.4648 de F de EA, y esto sería igual a menos 90 newtons. ¿Cómo debo esperar que sean todos estos valores? Deben ser positivos, ¿sí? Ahora, hagan este cálculo. ¿Qué me quedaría? Punto 2226. ¿Todo esto? Sería punto 2226 Menos, es que no me lo resto. menos punto 2226 F de A. ¿Alguien corrobora ese resultado? No, sería menos punto 2423. A ver, entonces alguien por favor, supongo que es 2421. Vendría siendo el resultado de multiplicar este por este y restarle esto. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, ¿cuánto me daría F de EA? Menos 371.70. No, positivo. Si fuera negativo estaría perdido. ¿Cuánto? 371.70. 371.70 newtons. Entonces, ¿cuánto me daría P acá? Multiplíquenlo por 1.2082. ¿Cuánto me quedaría? 449.14 newtons. ¿Ok? Y finalmente voy a sustituir todo aquí en W. ¿Qué me quedaría? Déjenme hacer lo siguiente. Voy a pasar W de este lado, paso el resto del otro lado. Me quedaría que W sería igual a 120 newtons, ¿sí? Más 1.6359 de P, que es 449.14, y después más 0.8762 de 371.70. Bueno, aquí me faltó ponerle que esto era newtons, les pido disculpas. Newtons más también 70 newtons. Entonces dígame cuánto me da todo eso. Tomamos el valor absoluto de F de EA. No es el valor absoluto, es el valor algebraico, que es positivo. No, no puede ser negativo, date cuenta. Además, si fuera negativo significaría que algo hice mal. No indicaría nada más que la fuerza está... No, porque son cables. ¿Sí? Es una cosa importante. En el problema anterior era una barra y un cable. 180. El cable ¿sí? Siempre que debe ejercer solo fuerza de tensión. O sea, simplemente piensa mentalmente, haz el siguiente experimento. Agarra un mecate junto con un compañero, hagan de los dos extremos. Imagínense que quieren aplicar fuerza de compresión. ¿Qué pasa con el mecate? Se cae. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces ¿cuánto me da esto? 1180. 1180 newtons. Vamos a hacerlo así.